¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo mini videito. Y bueno, sean bienvenidos a este tutorial de Perl. Vamos a aprender todo sobre Perl en cuestión de trabajo básico en consola. Vamos a aprender cómo utilizarlo. eh, Vamos a aprender ahora sí que la sintaxis básica de nuestro lenguaje Perl. Y posteriormente, si esto les gusta, pues puede que haga una segunda parte y así de este tutorial. Pero bueno, básicamente Perl en principio es un lenguaje que actualmente tiene una demanda bastante alta pero una oferta bastante baja, ya que muy poca gente domina este lenguaje porque visualmente se ve difícil, pero cuando empecemos a trabajar con él se darán cuenta que no solamente es bastante sencillo, sino que también es muy bonito el lenguaje. Y bueno, esta es la página oficial de Perl, perl.org, y como pueden estar viendo, para descargarlo en teoría tendrían que ir a download, pero algo muy interesante es que en el caso de Unix y Mac, bueno, de sistemas Linux basados en Unix o Mac, lo que vendría a ser Perl ya viene preinstalado con nuestro sistema operativo. No es necesario crear un sistema, bueno, no es necesario descargar absolutamente nada. Y en el caso de Windows, yo te recomiendo que utilices Strawberry Perl porque es un conjunto de librerías y todo lo que necesita Perl para funcionar correctamente. Simplemente vienes a la página de strawberryperl.com y te descargas tu versión 64 o 32 bits, ¿ok? Es una instalación común y corriente, etc. Bueno, por último, pero no menos importante, nosotros vamos a utilizar Visual Studio Code en este pequeño tutorial, que es un editor de código, ahora sí que de código abierto, hecho por la compañía Microsoft y es completamente gratuito. En code.visualstudio.com podrás encontrar tu correspondiente instalador, y en caso de que estés utilizando Windows, como ven, aquí está Windows. De todas formas, automáticamente va a detectar tu sistema y te va a dar tu versión a instalar desde aquí. Y si vas desde otra plataforma, por ejemplo un Linux, por ejemplo Arch Linux o así, puedes descargar el targ para hacer tu instalación directamente desde aquí, ¿ok? Ahora vamos a crear en la carpeta, en el escritorio, una carpeta para este mini tutorial. Vamos a llamarlo así, tutorial Perl. Y bueno, vamos a abrir Visual Studio Code, vamos a arrastrar la carpeta y como pueden estar viendo, Visual Studio Code puede cargar dinámicamente nuestras carpetas de esta manera. Ahora, vamos a abrir una terminal o en el caso de Windows un CMD. En mi caso lo voy a hacer con Control Alt T. Y bueno, una vez que ya tenemos la terminal, vamos a limpiarla y vamos a escribir Perl espacio versión para ver que tengamos instalado Perl, ¿ok? Como pueden ver, efectivamente tu Perl es la versión 5.28.1 para Linux, etcétera. Toda esta información pueden leerla si quieren. Y bueno, para empezar vamos a posicionarnos directamente en la carpeta del tutorial con cd espacio y tomamos y arrastramos nuestra carpeta, que por defecto tendría que estar vacía, y como ven efectivamente lo está. Ahora vamos a dar un enter en la terminal, vamos a limpiarla y vamos a nuestro Visual Studio Code. Ahora Visual Studio Code, como pueden ver, nos da
estas pestañitas, nosotros vamos a ir a la que tenga el nombre de nuestra carpeta, le damos un clic y como ven se abre este desplegable al cual vamos a darle al iconito de la hoja en blanco, que como pueden estar leyendo, nuevo archivo, y vamos a escribirlo primer-script.pl. Básicamente con PL es como funciona básicamente los scripts de Perl. Es la extensión del lenguaje. Vamos a cerrar esto dándole un clic aquí. Ojo, este explorador lo podemos abrir dándole clic aquí a estas dos hojitas encima de otras y lo cerramos igualmente dando un clic ahí. Ahora vamos a abrir nuestra carpeta y como ven aquí ya está el script, pero aparentemente no puede hacer absolutamente nada. Incluso si refrescamos, como ven, aparentemente no tiene ni siquiera un programa para ser ejecutado. Espero. Vamos a utilizar la almohadilla como primer línea, como primera instrucción, una almohadilla y un signo de admiración cerrándose, espacio, y escribiremos una barra, USR, otra barra, pin, otra barra y Perl. Por defecto, en caso de que estés trabajando con Windows, no es necesario que utilices esto, pero es preferible que lo hagas porque básicamente hay instrucciones que no funcionan si tú no colocas esto. Lo que estamos haciendo es darle una dirección al directorio de Perl para que a partir de ahí empiece a utilizar todas las funciones de Perl. Por defecto ya lo hace nuestro intérprete, pero sin embargo no es una buena práctica no colocar esta ruta. En caso de Windows tendrás que colocar el C strawberry perl barra perl barra bin barra perl.exe. ¿Okay? Ya ustedes verán cómo se hace en Windows. Los que usan Windows me deben de entender. Vamos a colocar aquí la ruta de donde se instaló y listo. Ahora vamos a dar dos espacios básicamente para que esto se vea bien y vamos a utilizar la palabra reservada use para decir que vamos a utilizar una librería. ¿Okay? La primera librería que vamos a utilizar es UTF-8 para asignarle caracteres latinos por igual. Por ejemplo, mi terminal acepta acentos y no da problemas, por ejemplo aquí. Pero por ejemplo, si tu terminal está en inglés o en ruso, con UTF-8 lo que hacemos es decirle que va a utilizar caracteres latinos por igual. Y se usa como primera instrucción porque antes de que empieces a leer todo lo demás, primero quiero que sepas que vas a usar latinos. ¿Okay? Esta es la forma en la que nuestro intérprete lee esto. Ok, como segunda librería vamos a utilizar con la palabra use lo que vendría a ser la librería strict y un punto y coma para finalizar la sentencia. Por último vamos a usar la librería warnings y punto y coma. ¿Okay? Strict es una librería básica de correcta escritura y warnings lo que hace es ser una librería que básicamente si tenemos errores o fallos nos lanza advertencias en el intérprete. ¿Okay? Nos da qué está fallando, por qué está fallando, etc. Ahora, por último vamos a escribir la palabra exit, punto y coma, para decirle que una vez el intérprete lea esta instrucción, porque el flujo de ejecución va de arriba a abajo, instrucción por instrucción, una vez que leas exit vas a finalizar. Es buena práctica colocar exit básicamente porque si nosotros no lo ponemos
no pasa nada. De hecho, si nosotros no ponemos absolutamente nada de esto, los scripts funcionan igual. La única diferencia es que con esto nos evitamos dolores de cabeza a la hora de tener que interpretar el programa y que nos diga esto no funciona o tu script no sirve, pero no nos diga por qué no sirve. Con el exit lo que hacemos es decirle aquí tienes que finalizar y pase lo que pase vas a finalizar. Y de hecho cuando empecemos a tratar un poco en un par de minutos el control de flujo, veremos a qué nos referimos con eso. Ahora, esta es nuestra área de trabajo en medio del exit y del último use. Aquí, en lo que vendría a ser del 5 al 8 como área, digo, si pongo más aquí sería del 6 al 12, por ejemplo, pero bueno, el chiste es que esta área en blanco es nuestra área de trabajo en la que vamos a escribir nuestros programas con el lenguaje. Ahora, nosotros, ¿cómo imprimimos información? Para ello utilizamos la función print y con un espacio directamente no tenemos que abrir paréntesis ni mucho menos, simplemente dar un espacio y colocar un par de comillas dobles y un punto y coma al final. Una vez dicho esto, vamos a escribir adentro de las comillas un hola mundo, por ejemplo. Y por último, control S para guardar lo que vendría a ser nuestro script. Ahora, yo les digo que directamente aquí me va a fallar. Vamos a abrir la carpeta y como ven, nosotros ya tenemos el símbolo de la terminal en Perl porque ya agregamos contenido, ya puede ser ejecutado. Si le damos doble clic, nos va a abrir con lo que le digamos que nos abra, que por defecto debería abrir con una terminal, pero bueno, en caso de que no lo haga, simplemente vamos a la consola, que como al principio nos situamos en la carpeta. Si damos un ls, vemos que tenemos el documento, por lo cual vamos a darle un clear para limpiarla y vamos a escribir la palabra perl espacio y el nombre de primer script.pl, que sería el nombre de nuestro archivo, ¿ok? Damos un enter y como ven, aquí ya me empezó a dar fallos, ¿ok? Aquí me dice que can locate utf.pm install utf module. Ok, y es un fallo pero de la terminal, es por esta línea. Ok, bueno, como ven, nosotros al ejecutar esto, okay, ahí tuvo un fallo de caracteres porque estoy tratando de utilizar caracteres que ya vienen establecidos en el sistema y esta terminal de repente me dio un fallo por eso, pero bueno. El fallo del que yo les estaba hablando, que estoy seguro que me iba a dar, era este: hola mundo, y enseguida comienza a escribir cosas donde no las quiero. ¿Esto cómo lo solvento? En principio puedo concatenar un salto de línea, puedo colocarlo aquí adentro, puedo crear una nueva línea con un salto de línea, etc. Vamos a situarnos en este caso al final del hola mundo y vamos a colocar una barra invertida y la letra N para decir que va a ser un salto de línea, ¿ok? Con esto le decimos a nuestra terminal que va a hacer esta acción. Vamos a escribir clear para limpiar esto y ahora sí, si volvemos a ejecutar, como pueden ver, ya no da ese fallo. Lógicamente tienen que cerrar, que guardar primero este programa y bueno, básicamente aquí ya tenemos nuestro primer script. Ahora, nosotros también vamos a ir nuevamente a abrir esto y a crear un archivo llamado variables.pl porque
básicamente para utilizar variables vamos a hacerlo de una forma un poco especial. En Perl vamos a colocar nuestro numeral, gato, hashtag, como quieran decirle, almohadilla, y nuestro signo de admiración cerrando. Escribimos la ruta usr bin Perl. Vamos a importar nuestra librería strict y nuestra librería warnings. Okay. Y por último la instrucción exit para marcar nuestra área de trabajo. Ahora, nosotros para colocar comentarios lo hacemos con el numeral, la almohadilla, y estas son líneas que no se van a tomar en cuenta por el intérprete, pero sirven para programar. A excepción de esta mezcla, esta sí que la lee el intérprete y es donde va a buscar una ruta, pero nosotros al no colocarle el signo de admiración, simplemente es un comentario que nuestro intérprete va a ignorar totalmente, ¿ok? Y bueno, nosotros tenemos tres tipos de variables dentro de Perl: los escalares, los arrays y los hashes, ¿ok? Básicamente los escalares nos permiten almacenar únicamente un dato de cualquier tipo, por ejemplo, valor hexadecimal, valor numérico, valor de texto, caracteres, etc. En el caso de los arrays nos permitiría guardar muchos de estos elementos, como por ejemplo 1, 2, 3, 4 en una sola variable, y poder acceder a ellos cuando lo necesitemos. Y en el caso de los hashes sería una clave valor, lo cual nos permitiría colocarle, por ejemplo, un hash de tipo de nombre días, y poder colocarle L va a ser igual a lunes, M va a ser igual a martes, J igual a jueves, etcétera. Esto lo iremos viendo en un momento, pero primero vamos a empezar con las variables escalares. Ahora, si tú conoces lenguajes como JavaScript, como Java, como PHP, como etcétera, sabes que normalmente para usar variables tienes que declarar que es una variable. Como por ejemplo en JavaScript se utilizaba var, actualmente creo que se utiliza let. Para Java tienes que especificar si es entero, booleano, string, etc. En el caso de Perl, precisamente se utiliza la palabra my o my. ¿Okay? Con ella nosotros decimos que vamos a utilizar una variable y es la forma en la que la declaramos. Ahora, para decir que va a ser un escalar se utiliza el símbolo de dólar. Con el dólar nosotros podemos colocar, por ejemplo, darle un identificador como lo sería nombre. Ahora, con un signo de igual le asignamos valor y entre comillas vamos a escribir hertz, que por ejemplo si tú fueras a almacenar números, simplemente 8.9, 9371, etcétera. Si como yo voy a almacenar texto, voy a almacenarlo entre un par de comillas y le coloco un punto y coma al final para que no dé fallo alguno, ¿okay? Ahora, una vez que yo ya tengo mi escalar, vamos a escribir la palabra print y vamos a colocar el símbolo de dólar y el nombre. Ahora, en el caso de las impresiones, sabemos que nos va a dar un fallo porque va a escribir mi nombre y enseguida va a empezar a escribir la información de la terminal. Yo quiero agregarle un salto de línea, pero ¿dónde lo agrego si no hay comillas? Para eso se utilizan las concatenaciones, y concatenar texto simplemente es unir un texto con otro. En este caso podríamos unir variables con saltos de línea. Y para concatenar se utiliza el
punto, ¿ok? En este caso, una vez que declaro que voy a usar mi escalar, doy un espacio, un punto, un espacio y ahora sí abro comillas y coloco mi salto de línea, barra invertida n, guardamos y ahora vamos a imprimir, vamos a limpiar la consola y vamos a imprimir Perl variables.pl. Como ven, me imprime lo que yo almacené sin estas comillas, ¿ok? Ahora, también, en el caso de los arreglos podemos utilizar, bueno, más bien para declarar un arreglo necesitamos utilizar la palabra my, pero como vieron, en un escalar necesitamos utilizar lo que sería el signo de dólar. En el caso de un arreglo tendríamos que utilizar un arroba, y una vez dicho que va a ser un array con un arroba, le colocamos el identificador, que en este caso podría ser calificaciones. Vamos a darle un igual y para empezar a meter información vamos a abrir y cerrar paréntesis y colocar un punto y coma al final, ¿okay? Ahí está. Ahora vamos a colocarle, por ejemplo, 8, 7 y 10. Y por último vamos a imprimir la información. Ahora, como ven, en el caso de que yo declare aquí arriba únicamente un escalar, significa que solo voy a poder almacenar un valor. Los arreglos, como ven, me deja almacenar múltiples valores y para acceder a ellos podría hacerlo con print arroba calificaciones y punto y coma. Ahora si vengo aquí, vamos a imprimir y como ven 8, 7, 10 y bueno, vamos a colocar un punto y un salto de línea para que esto no lo amontone. Y ahora sí, ok, como ven aquí me da un 3 y este 3 es correspondiente a el número de valores. Por ejemplo, yo voy a colocar otros dos valores y como ven aquí me coloca un 5. ¿Cómo arreglo esto? Porque como ven, si yo concateno, esto va a generar esa falla. Entonces, una vez finalizada la impresión de mi arreglo, yo puedo colocar directamente otra impresión y entre comillas, ahora sí, dar un salto de línea y finalizar. Y como pueden ver, yo por ejemplo, si vuelvo a colocar esto, ahora sí me va a dar toda la información. Ahora, si yo únicamente quiero acceder, por ejemplo, al 10, contando sería 1, 2 y 3 elementos. Pero si yo coloco después de calificaciones un corchete y le digo 3, en primera, si yo lo ejecuto, esto me debería dar un error. Como ven, aquí lo hace. Me dice que esto es un scalar value, o sea, un valor escalar. Y te dice que calificaciones de 3 debes escribirlo como dólar calificaciones de 3. ¿Okay? Esto, ¿por qué lo hace? En principio, nosotros al estar tomando un único valor, ya no estamos trabajando con un hash, con una colección, sino únicamente con un valor, por lo cual esto se convierte en un escalar por defecto. Ahora, ya que corregimos ese fallo, vamos a volver a compilar y como ven me imprime el 17, pero ¿por qué el 17 si aquí le coloqué que es un 3?
1, 2, 3. El tercer valor es el 17. El 10, perdón. Y él me está imprimiendo el 17, que es el cuarto valor. Pues resulta que para leer este tipo de colecciones, el 8 no sería el valor 1, sino el valor 0. Y entonces se empezaría a contar de 0 en adelante. 0, 1 y 2. El 10 valdría 2, no 3. Entonces si yo coloco el 2, como ven, ahora sí me imprime el valor que yo quiero. Ahora, para trabajar con hashes es bastante similar, porque en primera, para declararla se usa la palabra reservada my. Ahora, algo que no te mostré fue qué pasa si yo no declaro my. ¿Okay? Vamos a eliminar el my del nombre y vamos a compilar. Como ven, me dice que el símbolo de nombre nunca fue declarado, y para declararlo nos dice específicamente que utilicemos my. Como ven, no nos deja correr el programa porque no se ha declarado esa variable. Si no has declarado un valor que seguramente más adelante vas a utilizar, el programa no tendría sentido que arranque. Una vez que lo solventas, pues como ves, funciona correctamente. Ahora, para un hash vamos a colocar my espacio y vamos a utilizar el símbolo de porcentaje. ¿Ok? Ahora, con el porcentaje nosotros ya declaramos que va a ser un hash. Para empezar a utilizarlo, vamos a darle un identificador, que sería en el caso días, por ejemplo, un signo de igual, y vamos a comenzar a colocar un par de paréntesis, un punto y coma al final, y dentro de estos paréntesis vamos a dar un enter para escribir en medio. ¿Y esto por qué? Nosotros necesitamos darle el formato clave valor, por lo cual, si estamos hablando de días, yo quiero que el día se pueda acceder con la letra L. En lugar de escribir todo el día, yo simplemente voy a mandar llamarlo con la letra L. ¿Okay? Si yo escribo días N, le doy un igual y le doy el valor de lunes, esto me daría un error. ¿Por qué? Básicamente nosotros, para asignar valores de esta forma, necesitaríamos hacerlo juntando estos valores, igual y mayor que. ¿Okay? Al juntarlos, como ven, parecería una flecha, y de hecho, por la fuente que estoy utilizando, efectivamente se convierte en una flecha. Así es como nosotros asignamos clave es este valor. ¿Okay? Ahora, coma, otro enter, M1, colocamos nuestra flechita y vamos a almacenar martes. Ahora, M2 va a ser miércoles, y de momento solamente voy a utilizar estas claves. Ahora, nosotros para imprimirlas en pantalla vamos a utilizar la palabra print seguida de el valor de hash, el porcentaje, y lo que vendría a ser el identificador, que sería días. Pero para acceder a algún valor, nosotros tendríamos que colocarlos entre llaves. Como ven, para acceder a un arreglo necesitaríamos accederlo desde corchetes. En el caso de los hashes se necesitaría hacer desde llaves. Ahora, punto y coma al final, y vamos a escribir, por ejemplo, el identificador L de lunes. Y vamos por último a escribir otro print que únicamente haga un salto de línea, y colocamos un punto y coma para finalizar sentencia. ¿Okay? Ahora vamos a escribir per variables, y como ven, aquí nos da nuestra clave, que sería L,
y nuestro valor, que sería lunes. Por ejemplo, si yo accedo al valor M1, vamos a proceder a ejecutar. Como ven, me da la clave M1 y el valor, que sería martes. Pero ojo, no únicamente funciona con texto, también pueden ser números, pueden ser muchas cosas, ¿ok? Ahora, básicamente ya sabemos cómo usar variables. Ahora vamos a aprender en un nuevo documento a usar condicionales, ¿ok? .pl. Las estructuras de condicionales básicamente sería if, else o else if, ¿ok? Traducido sería sí, si no, o si no intenta. Básicamente sería: si pasa esto, haz esto; si no, haz esto; o intenta hacer esto otro; o si no, si ninguna de las anteriores funciona, ahora sí haz esto, ¿ok? Y esto de las condiciones sirve para manejar entradas de los usuarios, porque de nada serviría, por ejemplo, crear un programa si no puede nuestro usuario interactuar con él. Para ello vamos a escribir lo que vendría a ser usr barra bin barra etc, ¿ok? Barra, ok. Antes del usr coloco mi primer barra, y aquí, perdón, no es etc, es perdón. Ahora bajamos y utilizamos strict y utilizamos warnings, ¿ok? Ya que importamos nuestras librerías, vamos a colocar nuestra salida del programa y posteriormente vamos a colocar o a declarar una variable con my que sea de tipo escalar y sea edad, ¿ok? Pero de momento vamos a inicializarla en 0, ¿ok? Esto porque no la voy a usar directamente, pero si voy a preguntar una edad, necesitaría pedirle esa edad a lo que vendría a ser mi usuario, por lo cual print print cuál es tu edad, ¿ok? Posteriormente, ahora sí tendría sentido utilizar una edad. Vamos a darle un espacio aquí para que haga una separación. Y ahora sí, ¿cómo le pido información a un usuario desde teclado? Básicamente, signo de mayor y menor que, y con mayúsculas stdin, ¿ok? De entrada estándar. Una vez que ya colocamos una edad, la edad que nuestro usuario coloque es la edad que se va a almacenar en este escalar, por lo cual ahora sí vamos a proceder a utilizar un if. Un if básicamente es una traducción de sí. Si pasa esto, haces esto. Y para definir esto necesitamos, después de declarar if, utilizar un par de paréntesis donde colocaremos la condición. Para ello, si escalar edad es menor a 18, entonces abro y cierro un par de llaves para decir que este va a ser mi bloque de código, ¿okay? Todo lo que hay aquí adentro es lo que va a ejecutar si esto se cumple, ¿ok? Si edad es menor a 18, entonces vamos a imprimir que eres menor de edad, punto y coma. Ahora, en el caso contrario, una vez
centrándonos al final de las llaves, damos un espacio y si no se cumple, vamos a utilizar print eres mayor de edad, punto y coma, y para evitarnos fallos a la hora de compilar, vamos a colocarle dos saltos de línea al final de estas cadenas, ¿ok? Bueno, vamos a limpiar la consola y vamos a escribir perl y condicionales.pl. Como ven, me pregunta cuál es tu edad. Yo voy a ponerle, por ejemplo, 15 para que nos diga que somos menores de edad. Como ven, le doy un enter y procede a hacer lo que vendría a ser esta pregunta. Edad es menor que 18. Como esto es verdad, me va a decir que soy menor de edad porque es lo que le imprimimos aquí. En el caso de que esto no sea, por ejemplo, ¿cuál es tu edad? 19, enter. Como ven, ya no es menor de 18, ya es 19. Entonces, yo ya soy mayor de edad. Y efectivamente, esto lo reconoce así. Ahora, si yo colocara que tengo 18 años, nos dice que somos mayores de edad. Pero si nosotros colocáramos el signo de menor e igual continuos, que por la fuente me escribe esto, no se espanten si no les sale eso, es por mi fuente que utilizo, pero en este caso si es menor o igual a 18, como ven, si yo vuelvo a ejecutar y le doy 18, me dice que soy menor de edad porque cumple la condición, eres menor de 18. Si nosotros solamente decimos menor, en el caso de que cumplas 18 ya sería un igual a. Si le decimos menor o igual, ahora sí daría como cierta que somos menores de edad. Y bueno, espero haberme dado más o menos a entender. Pero bueno, ahora nosotros podemos hacer algo más interesante, que es anidar información o anidar condiciones, y esto se hace con la instrucción else if, ok, ELSIF, pero junto con esta condición tendríamos que dar, bueno, junto con esta instrucción tendríamos que darle una condición, cosa que en el else no pasa. El else es por si no se cumple nada de lo que tú ya previste. Con el else if nosotros vamos a preguntar, bueno, no eres menor de 18, pero tienes más, por ejemplo, de 100 años, porque esto no sería válido. Entonces, con un else if, nosotros cubriríamos esa parte. Y bueno, vamos a escribir else if edad mayor a 100 años. Si esto es cierto, entonces esto no debería tampoco, bueno, más bien debería darnos un error. Entonces vamos a escribir print tu edad es punto y coma, y aquí viene una función bastante peculiar de Perl. Nosotros podemos declarar directamente edad dentro de un par de paréntesis, digo un par de comillas dobles, y nos va a imprimir lo que haya almacenado en edad de forma inteligente, por lo cual podemos decirle tu edad es, llamamos al escalar edad, espacio y no es posible tener esa edad, ¿ok? Como ven, si nuestra edad es mayor a 100, me va a imprimir la edad y me va a decir que no es posible tener esa edad. Vamos
a probarlo. Vamos a decirle que tenemos 101 años y tu edad es de 101 y no es posible tener esa edad. Como ven, también nos hace un salto de línea una vez que llega a imprimir nuestro escalar. Nuevamente vamos a ejecutarlo, 120 años, y no es posible tener esa edad, ¿ok? Ahora, aquí viene una pequeña diferencia que, bueno, nosotros es válido si escribimos todo esto entre comillas simples, o sea, que no sea dos comillas, sino solo una. Por supuesto que es totalmente válido. El problema es que si yo escribo, si yo ejecuto, por ejemplo, esto, me va a decir tal cual el mensaje sin interpretarlo de manera inteligente. Como ven, tu edad es dólar edad, y por último el salto de línea, y no lo hace. Esa es la diferencia que existe entre comillas dobles y comillas simples en el caso de estar trabajando directamente con Perl, ¿ok? Por lo cual yo te recomiendo que seas muy cuidadoso con qué estás utilizando. Por ejemplo, 80 y eres mayor de edad, ¿ok? Clear. Ahora, nosotros podemos también preguntar por múltiples posibilidades. Por ejemplo, independientemente de si eres menor de edad o mayor de edad, una edad inválida podría ser que tengas más de 100 años, que ojo, seguramente sí hay gente que los tenga, pero ya es muy difícil encontrarla. Pero también podemos preguntar si la edad es menor a 0, porque por ejemplo, si yo ejecuto tal cual esto y le pongo que tengo menos 15 años, me va a decir que soy menor de edad. ¿Por qué? Porque es menor a 18, pero esto tampoco debería ser posible. Nosotros, para declarar múltiples condiciones, porque volver a escribir esta condición sería un desperdicio de código, podríamos utilizar el operador OR, que por cierto existen operadores como OR que serían con dos barras o con la palabra OR, la palabra AND que sería I, o con dos ampersand, y el diferente o el not, ok, diferente o not, ok, si no es, por lo cual vamos a utilizar la condición de o, en este caso sería con estas dos barras, y vamos a replicar si edad es menor a 0, tampoco debería ser posible tener esta edad, ok. Vamos a ejecutar este script y vamos a decirle que tengo menos 15 años y ok. Vamos a utilizar la palabra OR, vamos a decirle que tenemos menos 15. Ok. Por algún motivo no me está reconociendo y no es error de sintaxis, pero por alguna razón Perl no me quiere reconocer esto. Bueno, no importa. El chiste es que ya saben que pueden utilizar estos operadores y seguramente es algo que configuré, que no tengo ni idea en estos momentos de qué fue. Okay. Vamos a tomar todo este bloque y vamos a replicarlo aquí. Si la edad
es menor a 0, también tiene que darme el siguiente fallo, ¿ok? Aquí no borré esto, ahí está, y listo, menos 15, eres menor a 4. Okay. Sí, es un error del propio Perl, pero bueno, en teoría esto debería funcionar. Y bueno, otra cosa interesante que podemos utilizar en Perl serían los bucles que pondremos bucle while.pl, y bueno, esto se utilizaría de la siguiente forma: usr bin perl, vamos a usar strict, vamos a usar warnings y vamos a salir. Ahora, nosotros vamos a utilizar bucles muchas veces porque queremos imprimir o hacer la misma acción múltiples veces. Imagínense, esto es solo un ejemplo burdo. Tener que escribir print hola una y otra vez, pero además tener que escribir print salto de línea. Y si yo quiero escribir esto 3-4 veces, como ven, tendría que ir copiando y pegando 2, 3, 4, 5 veces, ¿ok? Ahora vamos a ejecutar con Perl los bucles y tendría que escribirlo para escribir esto 5 veces. Y si esto se pudiera hacer más fácil, vamos a ver cómo se hace. Para eso se usan los bucles, que serían repetidores de código o reutilizadores de código de forma repetitiva, ¿ok? De hecho se llaman ciclos por eso, porque el ciclo, mientras se cumpla, todo va a pasar, todo se va a seguir ejecutando. Una vez que ya no se cumpla, simplemente el bucle va a detenerse y listo. Para ello utilizamos el bucle while, pero para ello vamos a utilizar un escalar que vamos a llamar contador y que vamos a inicializar en 0. Ahora, contador 0, vamos a escribir while, y dentro del while, que significa mientras, vamos a escribir mientras numeral contador sea menor a 5, vamos a abrir nuestro bloque de código con llaves y vamos a decir que mientras contador sea menor a 5, entonces nos imprima lo que vendría a ser hola junto un salto de línea. Pero, ¿qué pasa si yo directamente voy y ejecuto esto? Como ven, esto se está ejecutando y no se detiene hasta que yo le doy control C y lo detengo forzosamente. Esto es a lo que se le conoce como un bucle infinito. ¿Cómo lo solvento? Con un escalar contador más, ¿okay? Punto y coma. Con esto le estamos diciendo que cada que lea esto va a incrementar contador en 1. ¿Por qué? Porque siempre que se cumpla esta condición va a ejecutar esto. Nosotros, al decir que contador es igual a 0, nunca, más bien siempre, va a ser menor que 5. Al decirle que vaya aumentando, la primera vez, la primera impresión va a valer 0, la segunda 1, la tercera 2, la cuarta 3, la quinta 4 y la sexta va a valer 5. Al valer 5 ya no es menor a 5 y el ciclo se rompe directamente. Como pueden estar viendo, imprime 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a mi contador que vale 5? Directamente lo ejecuto
y nunca pasa por el bucle. ¿Por qué? Porque nunca llega a cumplirse la condición, como pueden estar viendo. ¿Cómo solvento eso? ¿Ok? Básicamente, si yo necesito que forzosamente se ejecute mínimo una vez una condición, existe lo que serían los bucles do unless. ¿Ok? Los do unless, punto y coma, son lo mismo o lo equivalente a un do while. Se va a ejecutar esto una vez, y si esto, después de ejecutar la condición que teníamos en el while, se cumple, entonces ahora sí podemos utilizarlo. Más bien se va a romper el ciclo o se va a repetir hasta que esto deje de ser verdadero, pero mínimo una vez sí se va a ejecutar. Ahora vamos a escribir contador menor a 5, vamos a dar unos espacios y vamos a ejecutar esto. Como ven, ahora sí, solamente cambié la condición y se ejecuta una vez. ¿Por qué? Porque esto pasa si necesitamos que forzosamente se cumpla una vez y después pregunte si la condición es válida o no para repetir. Pues esta es la forma en la que se utilizan los do while en lo que vendría a ser nuestro Perl. Ahora, existen otro tipo de bucles que se llaman bucles for, ¿okay? .pl, ¿okay? Los bucles for son bucles determinados que se ejecutan un cierto número de veces, pero de entrada seguramente ya sabemos cómo se utiliza. Ahora, vamos a importar user bin perl, vamos a usar strict y vamos a usar warnings. Ok, ya que tenemos esto, vamos a proceder a escribir nuestro exit y por último vamos a proceder a escribir un programita un poco más interesante. Este programa lo que va a hacer es darnos del 1 al 10 todas las tablas que nosotros le pidamos, ¿ok? Las tablas de multiplicar. Para ello vamos a declarar un numeral, un escalar, que sería número, y vamos a pedir una entrada de datos con stdin, ¿ok? Punto y coma, y antes de pedir el número vamos a colocarla, vamos a decirle con un print qué tabla quieres, dos puntos, un espacio, y bueno, vamos a hacerlo así, qué tabla quieres, y nos va a dar una entrada de datos, ¿ok? Que va a almacenar en el escalar número. Ahora vamos a preguntar, más bien vamos a ejecutar un bucle for que se declara con la palabra for, y dentro vamos a enviarle, al igual que al bucle while, lo que vendría a ser una instrucción de qué es lo que vas a comparar. Para ello vamos a declarar dentro de esta área un escalar que vamos a llamar myEscalar i, ¿okay? El i viene de iterador, pero puede ser contador, etc. De hecho, hasta para el bucle while seguramente los vas a encontrar como i, y lo vamos a inicializar en 1, punto y coma, ¿ok? Pero además de declarar el escalar, que solamente va a ser accesible para este bucle, y una vez que se salga del bucle
va a desaparecer el escalar, vamos a colocar, además del declararlo, vamos a decirle que mientras i sea menor o igual a 10, punto y coma, el i va a incrementar, ¿ok? Abro y cierro el bloque, que ojo, también si necesitáramos disminuirlo por alguna razón, podemos, en lugar de usar más, menos, ¿ok? Y coloco el dólar porque si no va a dar un error, ¿ok? Ahora, vamos a decirle que va a imprimir con print el número por i, ¿ok? Y posteriormente va a ser cada vuelta un salto de línea, por lo cual este ciclo lo que va a hacer es recibir un número, el for va a iniciar una variable i que valga 1 y por último va a empezar a multiplicar 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, etcétera, y nos va a empezar a imprimir toda esa información al mismo tiempo que la va calculando. Ahora vamos a escribir clear y vamos a escribir perl bucles for.pl, ¿ok? Ok, me da un error porque olvidé colocar el escalar, ¿ok? Ahora sí, ¿qué tabla quieres? La tabla del 5, 5 por 1, 5 por 2, 10 por 3, 15, 20, 25, 30, 45 y por último 5 por 10, 50, ¿ok? Podemos volver a repetirlo, por ejemplo, quiero la tabla del 7, 7, 14, 21, etcétera, ¿ok? Como ven, es bastante sencillo utilizar Perl, es un lenguaje muy bonito. Y ya por último, para finalizar este pequeño tutorial, vamos a aprender a utilizar lo que vendrían a ser subrutinas.pl. Básicamente, si tú conoces algún lenguaje como por ejemplo Python, que utiliza sus funciones, igual JavaScript, una subrutina es lo equivalente a una función, o sea, es un bloque de código que mientras no sea llamado no se va a utilizar. Y esto es muy útil, por ejemplo, a la hora de crear condiciones. Si suma, entonces paso ciertas cosas como suma, ¿ok? Pero bueno, vamos a colocar, vamos a importar user bin perl, vamos a usar strict, vamos a usar warnings y por último vamos a salir, ¿ok? Ahora sí, ¿cómo defino una subrutina? Básicamente se utiliza la palabra sub. Posteriormente se le da un nombre como lo sería suma. Y por último abrimos y cerramos llaves, ¿ok? Ahora, cada que yo llame esta cosa, vamos a imprimir la suma de 50 más 40, ¿ok? Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar suma, abro y cierro paréntesis y punto y coma para finalizar. Y como ven, esto va a darme un 90. ¿No me creen? Vamos a escribir perl subrutinas y como ven me da un 90. Ahora vamos a escribir un print y vamos a hacer un salto de línea y bueno, vamos a abrir esto nuevamente. Como ven me da un 90 y esto se utiliza sobre todo
para empezar a reutilizar código, ¿ok? Como por ejemplo suma, 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 ya me imprimiría 3 veces esto, ¿ok? Y yo simplemente tuve que escribir el nombre de mi subrutina. Y pues básicamente esto sería cómo se utilizan las subrutinas. Si quieren aprender más sobre subrutinas, más sobre todo esto, te invito a que visites el sitio de Perl. Como ven, es un lenguaje bastante grande, porque esto simplemente es el conocimiento básico. En la cuestión de las subrutinas es un tema larguísimo, porque básicamente las subrutinas son todo un mundo en la cual podemos empezar a trabajar con muchos paradigmas de programación, y que esto ya depende básicamente de lo que quieras hacer. Además existe la programación orientada a objetos en Perl, y también podemos trabajar con interfaces gráficas y con muchas otras cosas. Con esto que yo te estuve enseñando a lo largo de poco más de una hora, tú ya eres capaz de comenzar a trabajar con Perl, y tu límite sería tu imaginación. A partir de aquí tú ya puedes empezar a programar en Perl, acostumbrarte a tu sintaxis. Y bueno, si veo que este video les gusta muchísimo, pues traeré un tutorial de Perl para programación orientada a objetos, en el cual profundizaría todo esto de las subrutinas, aprenderíamos a trabajar con programación orientada a objetos, y también les traería cómo trabajar con interfaces gráficas, pero eso ya depende en principio de qué quieren ver como parte de Perl. Y además pues los invito a que comenten si quieren que les enseñe a utilizar algún lenguaje de programación, así como ahorita un ejercicio, bueno, una serie de ejercicios prácticos en los cuales te explico la sintaxis, por qué se usa así, para qué se usa. Yo con mucho gusto te lo puedo enseñar, pero sí te pediría que más bien me pidas que lo haga. Yo con mucho gusto lo hago, y si te interesa ver todos estos scripts, no te preocupes, yo en la descripción te voy a dejar un repositorio en GitHub, un repositorio en GitLab, para que te lo bajes de donde más te gustes, o si quieres ver nada más el código, puedas verlo directamente desde ahí. Y pues bueno, esto básicamente sería todo por el mini tutorial. Espero que te haya gustado, que dejes tu like, comentario favoritos, te suscribas. Toda la información de la que te hablé al principio estará en la descripción. Y bueno chicos, espero que te haya gustado, like, favoritos, comentan, y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.